Entre abejas, aprendiendo de la apicultura con pasión. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, a primera vista, parece de pura lógica para un apicultor, pero que en realidad es un universo de complejidad: la densidad de colmenas. Sí. Y no estamos hablando de cuántas cajas caben físicamente en un terreno, vamos a analizar un pilar estratégico que define la viabilidad de una explotación profesional. Es que ese es el primer gran error, ¿sabes? Pensar en ello como un problema de espacio, como si fueran ladrillos. Claro. La fuente que vamos a desgranar hoy, unos extractos de un manual práctico llamado El pilar de la densidad en el diseño apícola, lo deja clarísimo desde el principio. Entender y gestionar la densidad no es una tarea más. Es la tarea. ¿La que separa al aficionado del profesional? Totalmente. La que separa a quien tiene unas colmenas pro hobby del que vive de esto. Exacto. Es pasar del dónde las pongo al por qué las pongo aquí y cuántas exactamente. Así que nuestra misión hoy es desentrañar qué significa realmente esa densidad, por qué es tan crítica y cómo la gestiona un profesional para tener colmenas sanas, productivas y, muy importante, en equilibrio con su entorno. Venga. Muy bien, pues vamos a ello. A ver. Para empezar, vamos a derribar esa idea. La densidad no es una cuestión de metros cuadrados. El manual insiste en que la densidad real, la que de verdad importa, depende de factores biológicos, ecológicos. Eso es. El primero, que parece el más obvio, es la cantidad de flores disponibles, lo que llaman la capacidad de carga del entorno. Pero si es tan obvio, ¿por qué se equivoca aquí tanta gente? Pues mira, porque miden esa capacidad de carga en el momento equivocado. Un apicultor novato llega a un campo en plena primavera, lo ve lleno de flores de romero y piensa, aquí puedo poner 100 colmenas. Claro, ve la abundancia y se lanza. Exacto. Pero no calcula que esa explosión de flores dura 3-4 semanas. ¿Y luego qué? ¿Qué pasa el resto del año? Pues que ese campo se convierte en un desierto para ellas. Un profesional, en cambio, evalúa el calendario floral completo. Ah, el ciclo entero. El ciclo entero. Sabe que después del romero, a lo mejor viene la ajedrea, luego un poco de tomillo. Piensa en toda la película, no solo en la foto del día de máxima floración. Entiendo, no es una foto fija. Y según el manual, ese no es el único factor. La cosa se complica más. Se complica bastante más. El segundo factor, que es más difícil de ver, es el radio de vuelo de las abejas, su área de pecoreo. ¿Cuánto es eso? Pues una abeja puede volar, de media, hasta 3 kilómetros a la redonda para buscar comida. Eso crea un círculo de influencia de casi 30 kilómetros cuadrados. Es enorme. Madre mía. Y el tercer factor, que a menudo se pasa por alto, es la competencia. Y no me refiero solo a la competencia con el colmenar del vecino, ojo. ¿Te refieres a otros insectos? Exacto. Compiten con abejorros, con abejas solitarias, con mariposas, con todo el ecosistema de polinizadores que ya estaba allí. Claro. Por eso, el manual da una definición que a mí me parece brillante. Define la densidad como la cantidad adecuada de colmenas por unidad de superficie y por volumen de recursos naturales. ¡Ojo! Volumen, no solo superficie. Ahí está la clave. Volumen de recursos. Eso lo cambia todo. Volumen de recursos, me gusta. Es una visión tridimensional del problema. Y supongo que ignorar esto tiene consecuencias más allá de producir un poco menos de miel, ¿no? Mucho más allá. Una densidad excesiva es la receta perfecta para el desastre sanitario. El manual es muy gráfico con esto. El hacinamiento dispara 2 comportamientos malísimos en las abejas. ¿Cuáles? Uno es la deriva, que es cuando las obreras, agotadas, se equivocan de casa y entran en una colmena vecina. Y el otro es el pillaje, que es mucho más agresivo. Las colonias fuertes, al no encontrar néctar fuera, atacan y saquean las reservas de las más débiles. O sea que no solo compiten por las flores, sino que acaban canibalizándose entre ellas. En la práctica, sí. Y esa deriva, esas abejas que van de una casa a otra, se convierten en lo que el manual llama una autopista para la varroa. La varroa, el gran enemigo. El ácaro que diezma las colmenas en todo el mundo. Puedes tener una colmena sanísima, pero si está en un asentamiento saturado, en semanas estará infestada por culpa de las vecinas. El problema de uno se convierte de repente
en el problema de todos. Entendido. Así que no es cuántas caben, sino cuántas puede sostener el ecosistema de forma saludable. Esto me lleva a una idea que me ha encantado del texto, el concepto de capacidad de carga floral. Lo explican con una analogía fantástica, la del presupuesto de néctar. Esa misma, como si cada territorio tuviera un presupuesto de néctar anual. Es que es la metáfora perfecta, un presupuesto limitado de recursos que tienes que administrar. Cada colmena que instalas es como un gasto fijo contra ese presupuesto. Si te pasas, entras en números rojos. Y en apicultura, los números rojos significan hambre, estrés y enfermedades. Exacto. Me gusta esa analogía. Pero un presupuesto se puede intentar estirar. ¿Hay alguna forma de aumentar ese presupuesto de néctar? ¿O es una ley de hierro? A gran escala, es una ley de hierro. La dicta el clima, la botánica. No puedes hacer que llueva más, vamos. Lo que sí puede hacer el apicultor es entender ese presupuesto al detalle. Y para que no suene abstracto, el manual da cifras muy concretas. A ver, cuéntame. Por ejemplo, en una zona muy rica, como un gran brezal en el norte o un romeral espectacular en el Mediterráneo, el entorno podría soportar entre 40 y 70 colmenas por kilómetro cuadrado. Vaya, eso es una concentración altísima. Altísima. Pero son casos muy específicos y en momentos muy concretos. Ahora bajemos un escalón. En una zona mixta mediterránea, con un poco de todo, romero, tomillo, almendros, la cifra ya cae a 25-40 colmenas. Vale. Y en el extremo opuesto, en zonas pobres de montaña o muy secas, el presupuesto es mínimo. Hablamos de apenas 10 a 20 colmenas por kilómetro cuadrado. Y me imagino la tentación del apicultor, sobre todo si empieza de pensar, bueno, por poner 5 más no pasa nada. Esa es la tentación que lleva al fracaso. Poner 30 colmenas donde solo caben 15 no significa que vayas a producir la mitad en cada una. No. No. Significa que probablemente todas van a sufrir. Ninguna llegará a su pico de producción y al final habrás gastado más en alimentar y en tratar enfermedades de lo que has ganado. Es absurdo económica y ecológicamente. Y a todo esto hay que sumarle el factor del que hablabas antes, el radio de pecoreo. Los colmenares no son islas, para nada. Es como si 2 restaurantes de éxito abrieran uno enfrente del otro, pero los 2 tuvieran que comprar en el mismo mercado del barrio. El mercado es el mismo, los recursos finitos. Eso es. Si hay otro colmenar a 2 kilómetros, las áreas de pecoreo de tus abejas y las suyas se solapan masivamente. El presupuesto de néctar de esos 30 kilómetros cuadrados se tiene que dividir entre el doble de comensales. Entiendo. Y aquí el manual introduce un matiz que me parece fundamental, el de la responsabilidad con los polinizadores silvestres. Sí. No es solo una cuestión de competencia entre apicultores. Es una cuestión de ética medioambiental, vamos. Una de las ideas más potentes del texto es que el apicultor profesional moderno debe verse como un gestor del paisaje, no solo como un productor. Un gestor del paisaje, qué bueno. En ecosistemas sensibles, como un parque natural, una concentración excesiva de abejas de la miel puede ser devastadora para las abejas silvestres. Las desplazan por pura superioridad numérica. Un apicultor responsable sabe cuándo tiene que dar un paso atrás. Vale, entonces, la densidad depende del presupuesto del entorno. Pero lo que me pareció un giro argumental fascinante en el manual es que la cifra ideal también cambia radicalmente según tu objetivo como apicultor. No hay un número mágico. Exacto. La densidad es una herramienta de diseño. Se ajusta a una estrategia. El manual desglosa 4 modelos de explotación muy diferentes. El primero, el que todos tenemos en mente, es la producción intensiva de miel. Vale. Aquí sí se buscan densidades altas, de 40 a 60 colmenas por asentamiento. Pero, y este es el gran pero, solo funciona en floraciones potentísimas y casi siempre en régimen de trashumancia. La trashumancia, el nomadismo de las colmenas. Eso es como un circuito de Fórmula 1 para abejas. El apicultor que domina esa logística juega en otra liga. Claro. Empieza con el almendro en el sur en febrero, sube para el romero en marzo, luego a la lavanda en julio y termina con el brezo en el norte en septiembre. No agota ningún presupuesto porque están moviendo a sus abejas siempre hacia la abundancia. Es eficiencia máxima. ¿Y cuál sería el segundo modelo? Las explotaciones ecológicas. Aquí las reglas son distintas. La propia normativa europea exige densidades mucho menores, generalmente entre 15 y 30 colmenas. ¿Para qué? Pues para minimizar ese impacto en la fauna silvestre del que hablábamos. El objetivo no es maximizar los kilos a toda costa, sino producir de forma integrada, sostenible. Se sacrifica volumen por un sello de calidad.
Luego está el tercer caso, que me parece increíble, la polinización de cultivos. Aquí la miel es casi un subproducto. Totalmente. En este modelo, el apicultor es un proveedor de servicios para un agricultor. La densidad no la decide el néctar, sino las necesidades del cultivo. El objetivo es que cada flor se convierta en un fruto. Exacto. El manual pone ejemplos muy claros. Para un campo de almendros necesitas de 2 a 4 colmenas por hectárea. Para melones o sandías en invernadero, la cifra puede subir hasta 6 u 8. El apicultor cobra por el alquiler de sus abejas, no por la miel. Y el último modelo es casi lo contrario, ¿no? La cría de reinas y núcleos. Es un mundo aparte, sí. Aquí no buscas una gran población de obreras, sino criar reinas de alta calidad o pequeños núcleos para vender. Lo crucial no es la densidad por kilómetro cuadrado, sino el espacio entre cada unidad. Ah, claro, para que no se equivoquen al volver. Eso es. Necesitas que las reinas vírgenes salgan a fecundarse y vuelvan a su casa. Por eso la métrica cambia. Se habla de unos 12 a 20 núcleos por cada 1000 metros cuadrados, pero con las entradas orientadas en distintas direcciones, pintadas de colores, todo para evitar la deriva. La prioridad es el control genético. Increíble cómo cambia todo según el objetivo. Pero vale, digamos que un apicultor, a pesar de todo, se equivoca y satura un asentamiento. ¿Cómo se da cuenta antes de que sea un desastre? ¿Cuáles son esas luces de alarma? Pues el manual lo plantea casi como una investigación forense. Hay que buscar las pistas del crimen. Me gusta. La primera señal, y la más engañosa, es una baja entrada de néctar. Y digo engañosa porque la reacción instintiva es culpar al tiempo. Este año la floración viene floja. Es más fácil culpar a un factor externo que a una decisión propia, claro. Siempre. La segunda señal es mucho más evidente y violenta, un aumento del pillaje. Cuando vas a revisar y ves auténticas batallas aéreas en las entradas con abejas luchando entre sí, mala señal. Pésima. Es una señal inequívoca de que no hay comida fuera y se le están intentando robar unas a otras. Un colmenar en paz está bien alimentado. Un colmenar en guerra está hambriento. Y la tercera señal, la deriva, que ya hemos mencionado. Me imagino que ver a tus abejas entrando en la casa del vecino debe ser muy frustrante. Es frustrante y peligrosísimo, porque esa deriva, como decíamos, es la autopista de la Barroa. Y la velocidad a la que destruye un apiario es aterradora. Los autores explican que una sola colmena muy infestada en un asentamiento saturado puede desestabilizar todo el sistema en menos de un mes. Las abejas que derivan llevan los ácaros como polizones. Es un efecto dominó. Y las consecuencias finales de toda esta cadena de errores son las que le duelen al apicultor en el bolsillo y en el orgullo. Menos miel, menos polen. Y para colmo, abejas mucho más agresivas. Claro. Exacto. Una colmena estresada por el hambre se pone a la defensiva. Se siente atacada y reacciona. El manejo se vuelve una pesadilla. Esto plantea una pregunta de fondo, ¿no? ¿Estamos forzando a estas colonias más allá de su límite biológico por un afán productivista? Es una buena pregunta. Un colmenar saturado es en esencia un sistema bajo un estrés crónico. Vale. Hemos pintado el cuadro de lo que no hay que hacer. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo lo gestionan los profesionales para no caer en estos errores? La primera estrategia, y la más importante, es el trabajo de campo previo. Un profesional no descarga las colmenas sin más. Antes de definir un asentamiento, lo estudia meses, a veces un año entero. ¿Un año? Sí. Analiza la flora, mapea los puntos de agua y, fundamental, habla con los apicultores de la zona. Averigua cuántas colmenas hay ya en un radio de 5 kilómetros. Es un trabajo de inteligencia. Y la segunda estrategia, si no puedes quedarte quieto, es moverte. La transhumancia inteligente. Esa es la clave. Es la forma de acceder a varios presupuestos de néctar a lo largo del año. Pero incluso aquí hay niveles. El manual distingue entre la transhumancia tradicional y la de alta precisión. ¿Cómo es esa? Pues usando imágenes por satélite para ver el estado de las floraciones, modelos predictivos. Es apicultura del siglo XXI, vamos. Me fascina. Y luego hay detalles más sutiles. Me sorprendió mucho el concepto de microsaturación. O sea, que puedes tener el número correcto de colmenas para una zona, pero aún así crear un problema por cómo las colocas. Es que es un detalle que lo cambia todo. Puedes hacer los cálculos globales perfectos. Tener 50 colmenas en una zona que soporta 50. Pero si las pones todas en una única línea pegadas, con todas las entradas mirando al sur. Creas un gueto. Exacto.
un gueto de abejas estresadas. La deriva será masiva, porque para una abeja que vuelve, todas las casas son idénticas. Vaya, o sea que puedes seguir las reglas generales y aún así crear un problema grave solo por la disposición. Eso sí que es un detalle de profesional, es la diferencia. Eso sí, la solución que propone el manual es simple pero efectiva. Romper la monotonía. Crea pequeños grupos de 4 o 5 colmenas. Separa esos grupos. Orienta las entradas en diferentes direcciones. Pinta las cajas de colores distintos. Darles referencias visuales. Eso es. Pequeños gestos que reducen drásticamente el estrés y la transmisión de enfermedades. Y esto me lleva al último punto, que me parece una distinción crucial. La diferencia entre la densidad legal y la densidad óptima. Fundamental. Los autores le dedican un apartado entero. La ley te obliga a cumplir unas distancias a carreteras a pueblos. Eso es innegociable. Pero la ley protege a las personas, no a las abejas. Claro. Que un asentamiento sea legal no significa que sea sostenible. La ley no sabe si en ese punto hay flores para 10 colmenas o para 100. Esa evaluación, la de la densidad óptima, es una responsabilidad exclusiva del apicultor. Es su ética profesional la que está en juego. Queda clarísimo. Al final, la gestión de la densidad es un arte que se apoya en la ciencia. Es como dice el manual, el factor que define la frontera entre un aficionado y un profesional, y lo que determina no solo la rentabilidad, sino la supervivencia de su negocio. La conclusión del texto es rotunda. Una densidad bien calculada no solo optimiza la producción, mejora la salud de las abejas, reduce la necesidad de tratamientos, baja costes y protege el ecosistema. No se trata de imponer un modelo industrial en la naturaleza, sino de trabajar con ella. Exacto. Es diseñar una explotación en armonía con los ritmos y los límites de esa misma naturaleza. Sin duda. Y para terminar todo este análisis, que se centra lógicamente en la perspectiva del apicultor, nos abre una puerta a una reflexión final, una pregunta más amplia. A ver, el manual deja claro que las abejas melíferas compiten con los polinizadores silvestres. Entonces, ¿debería existir un límite ecológico oficial a la densidad de colmenas en ciertos ecosistemas protegidos, aunque eso signifique reducir la producción comercial de miel? Y si la respuesta es sí, la pregunta del millón es, ¿quién tiene la autoridad y el conocimiento para decidir cuál es el número correcto de abejas para un paisaje determinado? Entre abejas, aprendiendo de la apicultura.